Les doy la bienvenida a cada una de ustedes a este estudio bíblico. Seguimos leyendo el Evangelio de Juan y ahora las invito a tener un momento de oración y así preparamos nuestro espíritu, nuestro ánimo, nuestra concentración para la palabra de Dios. Entonces, oremos. Amado Dios, te pedimos que bendigas nuestro hablar y nuestro escuchar con la fuerza poderosa de tu Santo Espíritu, y que en esta semana de Pentecostés sea tu mismo Espíritu el que nos inspire hacia una lectura abierta, hacia una comprensión sincera, hacia una profunda conversión en tu palabra, y que esa palabra, que cada letra, que cada significado nos conduzca siempre al encuentro de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien. Le damos la bienvenida a Luna y Alex. Qué bueno verte, Luna. Igual, gracias. Hola a todas, a todos. Estamos leyendo Juan 10, para que lo vayan buscando. Llegamos hasta el versículo 18 de Juan 10 en la última reunión. Jesús está refiriéndose a sí mismo como el buen pastor, como aquel modelo de pastor, en el sentido pastoral del término, en el sentido de cómo Jesús cuida a sus ovejas, se hace cargo de ellas. Las ovejas confían en Él y lo escuchan porque conocen su voz. Se compara a Jesús con aquellos que solo cuidan a las ovejas por un trabajo o por abusar de ellas. Jesús es el buen pastor, no solamente el pastor de las ovejas, sino que es el bueno. Y el bueno quiere decir que es Dios, porque el único pastor bueno es Dios mismo entre nosotros en Cristo Jesús. Ya lo decía Jesús en esta conversación con el joven rico, si no me recuerdo, en el otro evangelio, en donde le decían maestro bueno, ¿no? Y Jesús le dice, solo Dios es bueno. Con esto en mente, recordamos esas palabras y cuando Jesús habla de sí mismo como el buen pastor, reconocemos que Él es el único pastor, Él es el único que moviliza a las ovejas hacia el encuentro con el Padre Dios. Es así, desde esa invitación a tener a Jesús como el único pastor, el único y verdadero pastor, es que ahora entendemos que Jesús, al ser el buen pastor, es el único a su vez que da su vida por las ovejas. Así nos dice Jesús en el versículo 17 del capítulo 10 de Juan. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Así finalizamos la semana anterior, recordando este mandato de Jesús, que se une al mandamiento del amor que el mismo Jesús comparte con nosotros, en donde el mandato es dar vida. No es como la ley de Moisés, en donde vemos una maraña de mandamientos, 613 mitzvots, los mandamientos para los rituales de la sexualidad, de la vestimenta, del ritual, mandamientos por doquier, para poder creer, pensar que tenemos una vida perfecta, una vida acorde con Dios, entre comillas. Pero Jesús reduce todos los mandamientos en el mandamiento del amor.
no como un cliché, sino precisamente porque si no hay amor en tu corazón, si no recibes el amor de Dios y compartes ese amor con los demás, entonces no importa que cumplas la ley, no importa que hagas tal cual rito, no importa que hagas cumplir el ojo por ojo. Si no hay amor en ti, entonces significa que Dios no está en ti, que la misericordia de Dios no se refleja en ti. Y por eso ese es el mandato. Somos llamados desde Cristo a dar vida. Y quien es nuestro ejemplo de vida y único dador de vida es precisamente el mismo Jesús. Por eso no podemos caer en ideas religiosas que nos alejen de Cristo, porque cada vez que alguien nos aleja de Cristo para alabar o adorar a otro personaje, a la larga eso produce más muerte que vida. Así funcionan las sectas. Cuando algún iluminado se toma a sí mismo como el único mediador entre Dios y quien sea, como el único que sabe la palabra de Dios, como el único que la escucha, como el único que la interpreta, y a la larga eso siempre termina mal. Porque nos alejamos de realmente el único mediador entre Dios y nosotros, que es Cristo Jesús. Y cada vez que estudiamos la palabra debemos recordar que seguimos al único y buen pastor, que es Jesús, el único quien da la vida por sus ovejas. Pues con eso en mente, las invito a continuar leyendo desde el versículo 19 del capítulo 10 de Juan. Dice así: a causa de estas palabras, se produjo una nueva división entre los judíos. Muchos de ellos decían, está poseído por un demonio y delira. ¿Por qué lo escuchan? Otros opinaban, estas palabras no son de un endemoniado. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos a los ciegos? Se celebraba entonces en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús se paseaba por el templo en el pórtico de Salomón. Los judíos lo rodearon y le preguntaron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si eres el Mesías, dilo abiertamente. Jesús les respondió, ya se lo dije, pero ustedes no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. Ellas no perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mis manos. Mi Padre que me las ha dado es superior a todos. Y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. El Padre y yo somos una sola cosa. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. Se produce una división entre los judíos. Algunos en contra, otros a favor. Algunos solo se fijan en la comparación entre el mandamiento de Jesús y los mandamientos de Moisés, que es la parte más dura, especialmente para los fariseos. Algunos solo pretenden proteger la cercanía con el templo para que Jesús no vaya a cambiar las formas rituales que ciertamente beneficiaban a los sacerdotes. Por otro lado, algunos decían, ¿cómo va a ser endemoniado si puede hacer ver a los ciegos? Jesús mismo dice anteriormente, crean en mí y si no creen en mis palabras, por lo menos crean en las obras. Ahí está la muestra de mi poder. Si no pueden creer en la predicación, al menos crean en las obras.
Es por eso que algunos logran creer a través de esas obras, y por eso Jesús dice usualmente que sus obras son para gloria de Dios. No es porque va a sanar a todo el mundo, sino solo para mostrar desde la obra aquella predicación que él hace. No es distinto a lo que tenemos que hacer los mismos cristianos. Mostrar nuestra fe con obras para que muchos puedan creer. Uno de los grandes conflictos de la iglesia actual es que las personas dejan de creer más que nada en la iglesia que en Dios, porque precisamente las personas que estamos en la iglesia no obramos como deberíamos. No estamos mostrando el amor y la misericordia de Dios. No estamos incluyendo a los excluidos. A la larga, ¿qué es lo único que se escucha de la iglesia en todos lados? Exclusión, castigo, condena, cuando la iglesia es mucho más que eso. Y si nosotros no alzamos la voz, no para andar haciendo cartas políticas y comunicados en la televisión y todo eso, sino en la vida cotidiana, si no mostramos nuestra fe, entonces tampoco estamos ayudando a que las personas crean. Porque hay algunos que podrán creer solo por escuchar, pero muchos otros van a empezar a creer al ver que el ser cristianos, que el ser cristianas, tiene que ver también con hacer de este mundo un mundo mejor, que tiene que ver con el hecho de abrazar al caído, de ayudar al pobre, de creer en Dios en todas las consecuencias y no solamente cuando estamos bien, de no dudar de Dios cuando estamos enfermos o cuando sufrimos, sino todo lo contrario, aferrarnos a Dios. A la larga, si nosotros mismos cristianos dudamos de Dios, entonces, ¿cómo le vamos a pedir a los que no lo son que puedan creer para su propio bien y no para vivir una vida llena de mandamientos y leyes como si Dios quisiera eso? Pues esa es la lucha de Jesús, transformar una religiosidad como la de su época, que era pura norma, pura ley y puro castigo, a una fe vivida y bien vivida, a una fe en donde los rituales te acerquen a Dios y no solo te acerquen al sacerdote, en una vida de fe en donde no te sientas culpable por existir, sino que primero sientas el amor de Dios y que desde la seguridad del amor de Dios en tu vida, entonces puedas superar todos los obstáculos y puedas vivir en paz, para que así sientas la fuerza de Dios y no solo la mirada enojada, la ira, el castigo, la condena de Dios, como muchos quieren hacer creer. Al fin y al cabo, Jesús no es el que también nos abrió los ojos a nosotros para enseñarnos a ver. No se trata solo del ciego de nacimiento. Se trata de que Jesús nos abre los ojos a todos para que podamos entender y ver la fe, para que podamos vivir en esa fe y no sigamos encerrados en nuestras propias inseguridades, en nuestros propios traumas, en nuestras propias luchas, sino que abramos los ojos para ver que Dios está con nosotros y que está siempre, siempre. Desde esa lucha Jesús entra al templo, en la fiesta de la dedicación, donde se recordaba la restauración del templo que realizó Herodes. En esa restauración se generaba una fiesta de aproximadamente 7 días, parecida a la Semana de las Chozas, en donde iban prendiendo unas luces. Y así esa luz iba iluminando los distintos sectores de este templo. Recordemos que el templo tenía 2 partes, la parte exterior, un patio adentro y el otro templo
del sacrificio adentro, ¿no? Donde estaba el lugar santísimo. ¿Ya? Jesús estaba en el patio, igual que el resto de la gente, ¿no? Nadie entraba al otro, salvo los sacerdotes. Era un espacio pequeño también. No tenemos que imaginarnos un gran templo para nada, era bien pequeñito. El patio era grande, sí. Ese mismo patio es en el donde Jesús había dado vuelta a las mesas de los cambistas y mercaderes. Ya lo conocían a Jesús, imaginémonos, Jesús hace eso unos capítulos atrás en Juan, ¿no? Y ahora entra de nuevo y se pasea por el pórtico de Salomón, que era la entrada este, si no me equivoco, y obvio que nos ponemos todos nerviosos, ¿no? ¿Qué va a hacer ahora? Es la pregunta. ¿Qué cosa va a decir? ¿A quién va a echar? Yo me puedo imaginar en ese momento a personas siguiendo a Jesús, ¿no? El típico sapo, ¿no? Que está viendo a ver qué hace. No tanto del que lo seguía para aprender de él, sino de todas las personas que estaban viendo a ver qué hacía, solamente por el morbo, ¿no? Y los mismos sacerdotes, los mismos fariseos también, con esta sorpresa, a ver qué va a hacer Jesús, qué va a decir. Quizás por eso ellos toman la iniciativa y no esperan a que Jesús hable o predique, sino que ellos mismos le preguntan, ya pues, a ver, ¿hasta cuándo? ¿Ah? ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? ¿Eres el Mesías o no? Y esta pregunta es bien importante porque si Jesús decía que era el Mesías en ese entonces se relacionaba siempre con el rey, especialmente con aquel que iba a venir a reemplazar al rey David, ¿no? En la genealogía y también en el poder del reino y en esta historia de salvación de Israel. Si Jesús decía, sí, soy el Mesías, así de entrada, automáticamente se hacía a sí mismo rey. Y eso implicaba que lo acusaran de sedicioso por hacerse pasar por rey cuando en esa zona ya hay un rey, que es Herodes. Y como ya sabemos, ¿qué hace un rey cuando ve que hay alguien que quiere ser rey en vez de él? Lo mata. ¿Mm? Ahí estaba esta trampa también de los judíos, ¿no? Que querían que él asumiese el reinado, pero Jesús no venía a ser rey. De hecho, la inscripción que le ponen el rey de los judíos sobre la cruz es peyorativa, ¿no? No es que Jesús la haya puesto, sino que se la ponen peyorativamente, como este se cree el rey de los judíos. En realidad era la razón por la cual lo habían crucificado. ¿Hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Dice. Y Jesús, como siempre, responde sin responder, ¿no? Muy hábil con las palabras. Ojalá uno tuviera esa habilidad. Ya se los dije, pero ustedes no creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero ustedes no creen porque no son de mis ovejas, porque no creen y no ven las obras, no ven la bondad. No ven el amor que hay detrás de todo lo que yo hago. ¿Por qué? Porque están centrados en la ley. Y volviendo a lo que decíamos antes, eso es lo que pasa en la iglesia. Cuando nos enfocamos solo en la ley, nos olvidamos de las personas. Nos olvidamos de la gente. Nos olvidamos de la creación de Dios solo por cumplir normas. Y dejamos de buscar la dignidad. Solo porque tal o cual persona no cumple tal o cual mandamiento. Y obvio que nos molesta porque el otro es el que no lo cumple, ¿no? Los que yo no cumplo, eso los dejo al lado y me hago el loco. Y se nos olvida que somos todos creación de Dios y no solamente los buenos, entre comillas, o los que cumplen, entre comillas. Siguen siendo ciegos. Porque a la larga, esta apertura de ojos que Jesús nos regala
viene a abrir los ojos no tanto para ver a Dios, sino para ver al otro, para ver al prójimo, a ese prójimo que ciertamente necesita de ti, necesita de tu amor, necesita de tu mano, necesita de tu fe para poder creer que nuestro Dios es un Dios de amor y no solamente un Dios de ley. Las ovejas de Jesús escuchan su voz. Jesús las conoce y ellas lo siguen. Y ahí está la diferencia. Que los cristianos seguimos a Cristo, no a otro, a Cristo. A nadie más, a Cristo. El pastor de turno podrá tener muy buenas intenciones y muy buenas ideas, pero no lo seguimos a él, seguimos a Cristo. El presidente podrá ser muy bueno, pero no lo seguimos a él, seguimos a Cristo. El gobernador lo puedo amar, pero no lo sigo a él, sigo a Cristo. El cantante, el actor de cine, el futbolista, me puede dar muchas alegrías, pero no lo sigo a él, sigo a Cristo. Porque nos seguimos a ídolos. Nosotros creemos en Dios. Y el que nos muestra a Dios es solo Cristo Jesús. Por eso, gracias a que seguimos a Cristo, es que entendemos que solo Él da la vida. Y que gracias a esa vida tenemos vida eterna. Veamos lo importante que es ese abrir de ojos. Porque si tratamos mal al vecino, si seguimos siendo egoístas, entonces, ¿somos cristianos de verdad? ¿Somos ovejas de verdad? ¿O solo aparentamos ser ovejas blancas, buscando a las negras para apuntarlas con el dedo? Porque a la larga, ¿de qué sirve creer si no vamos a actuar como corresponde con nuestra fe? Y no moralmente, desde el amor. No se trata de tus errores, ni de tus desviaciones, ni de tus morbosidades, ni de tus locuras. Se trata de tu capacidad de amar. Y de cómo dentro de todo tu pecado eres capaz de amar. Y luchas por abrir los ojos y buscar a quien amar, no solamente a los que te caen bien. ¿Y cómo entendemos que ese amor viene a ser parte activa de nuestra fe? En donde si no está ese amor, entonces nuestra fe es de paja, es de aire, se fuma. Y ahí sí nos perdemos. Pero Jesús dice que a él no se le arrebata nada, que nadie le roba nada. Y ahí tenemos un tema muy importante, porque eso significa que muchas veces cuando queremos condenar a otro, independiente de lo que haya hecho, independiente de quién sea, Jesús dice, aquí nadie arrebata a mis ovejas de mis manos, porque Dios no pierde a nadie. Y qué importante es eso, que nosotros también, incluso, cuando estemos siendo enjuiciados en la misma iglesia, por la misma fe, aún estemos seguros en Dios. Aún estemos cercanos a Dios. Aunque todo el mundo te abandone, aunque estés en el abismo, crecemos cada día con la certeza de que en Cristo nadie se pierde.
de que a Cristo no se le pierden los pecadores. Podemos alejarnos, podemos perdernos en la oscuridad, pero seguimos siendo de Cristo. Y debemos levantarnos cada día con esa convicción. Y dormirnos cada noche con esa seguridad. Porque somos de Cristo, somos de Dios. Y Dios nos conduce hacia la vida real en este mundo y a la vida eterna en Cristo Jesús. Por eso esto va mucho más allá de solo creer. Se trata de confiar en Dios y de confiar de tal forma en su amor por cada uno de nosotros que no tengamos miedo de vivir, que no tengamos miedo de equivocarnos, porque es una realidad. Y ningún error, ninguna muerte puede alejarte de Dios. Quizás tú creas que estás alejada de Dios, pero Dios no está lejos de ti, porque nadie ni nada le arrebata las ovejas a Cristo, porque somos de Dios y estamos en Dios. Y el mismo Evangelio nos dice que el buen pastor busca a las ovejas perdidas hasta encontrarlas. Y el gran problema es cuando nos hacemos la cabeza de que no merecemos a Dios, de que no merecemos ser encontrados, de que no merecemos estar, cuando eso es algo que decide Dios y que Dios ya decidió por nosotros. Y no se trata de merecimientos, se trata de ser. Somos las ovejas de Cristo. Y Cristo no pierde a nadie. Imagínense ese lenguaje, esa predicación hacia estos judíos amantes de la ley, en donde la realidad dice que aquel que no cumple a rajatabla cada acento de la ley está afuera. Así de simple, está afuera. Y Jesús acá dice, no pues, ustedes quieren sacar a todos los que no son como ustedes. Ustedes quieren sacar a todos los que no cumplen las leyes que ustedes les impusieron. Pero ellos siguen siendo de Dios. Y ustedes hagan lo que hagan, no las pueden arrebatar de la mano de Dios. Aunque los echen del templo, aunque los expulsen de la fe, es Dios quien está en esas ovejas descarriadas, perdidas y oscuras. Muchas oscurecidas por la misma religión que busca que sean todos siempre iguales o que todos sigan puras leyes. Algo se parece también a muchas realidades actuales, ¿o no? ¿Cuántos años ha estado la iglesia persiguiendo a las diversidades? Como si la sexualidad fuera el tema más importante de la iglesia, en vez de esforzarse en luchar por sacar a la pobreza adelante, por educar. Se pierde tanto tiempo en discriminar y hacer esta separación odiosa entre los que son y los que no son, los que están y los que no están, visto casi siempre desde nuestras propias normas y leyes. Y a la larga nos transformamos en instituciones injustas que buscan legalizar la fe muchas veces. Y no sale solo porque vivimos de leyes, ¿no? También en sociedad. Pero Jesús va más allá. Y eso nos tiene que hacer pensar también en aquellos que no están. Y que no por el hecho de que no estén, significa que no sean de Dios.
Y ahí debemos todos ser humildes. Y no tenemos derecho a anatemizar a nadie, a mandar al infierno a nadie, porque no somos llamados, no es nuestro mandato. Nuestro mandato es hacia el amor. Nuestro mandato es hacia el perdón, hacia la misericordia, y no hacia el sacrificio, porque el único sacrificio es el que hizo Cristo Jesús. Nosotros somos llamados a la misericordia. Eso es lo que produce que a Jesús lo quieran apedrear. Veamos cómo sigue en el versículo 31. Los judíos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces Jesús dijo: les hice ver muchas obras buenas que vienen del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos le respondieron: no queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino porque blasfemas, ya que siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió: ¿no está escrito en la ley, yo dije, ustedes son dioses? Si la ley llama dioses a los que Dios dirigió su palabra y la escritura no puede ser anulada, ¿cómo dicen tú blasfemas? A quien el Padre santificó y envió al mundo porque dijo: yo soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, crean en las obras, aunque no me crean a mí. Así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre. Ellos intentaron nuevamente detenerlo, pero él se les escapó de las manos. Jesús volvió a ir al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado, y se quedó allí. Muchos fueron a verlo y la gente decía: Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad. Y en ese lugar muchos creyeron en él. Hasta aquí la lectura, palabra de Dios. Lo quieren apedrear, matar por lapidación. ¿Cuándo fue la última vez que pasó esto en el Evangelio? ¿Lo recuerdan? En el capítulo 8. Esteban. Claro, en la mujer adúltera, en Juan 8, ¿no? A Esteban, claro, a él lo lapidan en los primeros capítulos de Hechos, el primer mártir de la iglesia. Pero Jesús ya había detenido una lapidación a la mujer adúltera, injustamente enjuiciada, rodeada de puros hombres. Y ahora es casi irónico que lo traten de lapidar a él, como al menos yo veo una señal de una visión de adulterio de fe, como si de alguna forma u otra Jesús le estuviera poniendo el gorro a Moisés, a la ley de Moisés, ¿no? Que estuviera siendo infiel a la ley. Y lo quieren apedrear por blasfemo, por hablar mentiras sobre Dios, que es lo que significa blasfemar. Y que, según la ley judía, requiere la muerte. Y claro, si Jesús dice el Padre y yo somos una sola cosa, somos una misma cosa, si el Padre y yo somos uno, lo dice antes y lo dice ahora al final, así reconocerán y sabrán que el Padre está en mí y yo en el Padre, ciertamente marca un pequeño terremoto dentro de la religiosidad judía, porque para ellos no había términos grises,
¿Cómo puede ser esto de que el Hijo esté con el Padre y el Padre en el Hijo? Imaginémonos después con el Espíritu Santo, ahí ya se vuelven locos, ¿no? La Trinidad es mucho para una mente muy legalista, en donde hay una sola expresión de Dios, que es la del Padre. Y además que ellos no querían ser salvados por Dios directamente, sino que querían ser salvados por un rey poderoso que venía a cortar cabezas, a matar romanos, y por un rey que venía a exaltar al pueblo de Israel en un nuevo reino, no a salvar a la humanidad. Ellos no querían salvar la humanidad, querían salvarse ellos mismos, porque creen que lo merecían al ser el pueblo escogido. Entonces no cierra por ninguna parte esta visión de las ovejas de Jesús, de las ovejas que son de otro corral también, de el amor de Dios irrestricto, de la no condena. ¿Cómo funciona? Si lo único que nos han enseñado toda la vida, dirá un judío, son leyes. Y que solo cumpliendo las leyes, Dios te va a bendecir. Si tú no cumples las leyes, Dios te maldice. Por eso, como hemos visto antes, ¿no? Cuando había una persona enferma, automáticamente era porque no cumplía la ley, porque esa enfermedad era una maldición de Dios. Punto, se acabó. No hay nada más que pensar. Es una persona mala. Listo, se acabó. Y Jesús va mucho más allá. Ocupémonos del ciego, ocupémonos del enfermo, abracemos al leproso, inspiremos al perdido. Porque las ovejas de Dios no se pierden, aunque anden en toda oscuridad. A Jesús lo quieren matar por predicar la inclusión en el amor de Dios, por sobre la ley que les daba seguridad de fe. Así le dicen ellos: no queremos apedrearte por ninguna obra buena. O sea, las cosas buenas que has hecho, que parece, las reconocen, parece, ya está bien, te las aceptamos. Como que no te las vamos a agradecer, pero te lo aceptamos. Pero blasfemas, porque siendo hombre te haces Dios. Y ahí está una de las grandes claves de la doble naturaleza de Cristo, que siendo hombre es Dios, no se hace a sí mismo Dios, que es Dios hecho hombre, no que parece hombre. Por eso Jesús vuelve a lo básico. Crean por las obras. ¿Cuántos ciegos han visto que ven? ¿Cuántas personas han comido de mi mano? ¿Cuántos milagros han visto? Nadie puede decir que mi predicación es tonta, digamos. Puede ser que no la entiendan desde la mirada de la ley, pero nadie puede decir que la predicación es mala. De alguna manera u otra, muéstrenme, a ver, muéstrenme mi error, muéstrenme mi maldad, muéstrenme mi oscuridad y mi perdición. Y acá Jesús usa un juego de palabras, de interpretación bíblica, muy irónico, ¿no? Cuando dice, yo dije, ustedes son dioses, así está escrito, claro, en la ley. Un texto que ciertamente no refiere a eso, pero está escrito. ¿Qué hacemos con eso entonces? Bueno, ahí está, Jesús les está mostrando que la Biblia se interpreta, que no pueden solamente sacar versos y versos y versos porque no tiene sentido, porque eso no es la voluntad de Dios. Y claro, le dice, la escritura no puede ser anulada. Y no, nadie quiere anular la escritura, pero sí debemos ser serios para leerla. No se trata de eliminar pasajes, se trata de aprender
a que el texto bíblico debe ser interpretado desde Cristo, porque es Cristo quien nos muestra a Dios. No se trata de eliminar, ni borrar, ni sacar pasajes. La Biblia no se toca, pero sí debemos leerla desde los ojos de Cristo, porque Cristo es quien nos muestra a Dios. De otra forma, nos equivocamos de religión. Por eso, no hay blasfemia en la palabra de Cristo, en cuanto es la palabra de Cristo la que nos muestra al Padre. Y es la palabra de Cristo la que nos envía el Espíritu Santo. Es la palabra de Cristo la que Jesús lleva hasta la cruz para darnos vida. Es Él el que hace las verdaderas obras del Padre. Y Jesús hace estas cosas, ¿no? Lo mismo cuando hace esta pregunta del sábado. ¿El sábado está hecho para el hombre o el hombre para el sábado? Con eso Jesús está buscando enseñarles a interpretar la ley. Y la persona que no interpreta la Biblia, entonces no ha entendido a Cristo. Y no hace lo que Jesús hace, que es precisamente interpretar el texto bíblico, especialmente el Antiguo Testamento, para que podamos entenderlo no solo desde la ley, sino desde el Evangelio. Y así entendemos que el sábado está hecho para el ser humano y no al revés. Entonces, que no es una ley absoluta que debemos santificar el día sábado. Entendemos que debemos usar tiempo para santificar a Dios en la vida y que debemos hacerlo con seriedad. No importa si es sábado, domingo, lunes. Lo importante es que tenemos que tomarnos este tiempo, como lo estamos haciendo ahora, para santificar a Dios, escuchando y leyendo su palabra. Y es tan importante para los cristianos que nos tomemos tiempo para ello. Muchas veces nos llenamos de cosas y no santificamos nuestro tiempo a Dios. Y eso es lo más importante de participar en la comunidad. No se trata de hacer gente, de hacer grupos, se trata de tomar en serio ese mandamiento de santificar el día. Y así encontrarnos en los brazos de Dios. Siempre. Y si estoy cansado no importa. ¿Por qué? Porque estoy santificando el día a Dios. Porque necesito hablar de Dios, escuchar de Dios. Porque me hace bien. Y eso no me agota. Me ayuda a vivir. Esa es una de las grandes problemáticas que la gente que no va a la iglesia no entiende. Y por eso usualmente se pierden. Porque entienden la participación en la iglesia o en las reuniones, etcétera, como casi un trabajo, como una elección y no como una necesidad. Y muchos se estresan, cuando en realidad hay que estar para bien. No para ir a pelear, no, para bien. Para dedicar tiempo a Dios, de verdad. Está claro, yo pienso en Dios todo el día. Pienso en Dios en la micro, pienso en Dios en la calle, pienso en Dios a cada rato. Para mí está presente siempre. Pero no es lo mismo que me junte con otros a hablar de Dios, porque eso alimenta mi fe. Lo otro quizás reafirma mi diálogo con Dios, pero el estar con ustedes alimenta mi fe, porque los veo. Y veo que no soy el único que cree, veo que somos muchos. Y veo que nos apoyamos, que sonreímos, que asentimos, que estamos juntos en la lucha y que estamos todos cansados. No solo la luna, que está muerta, pobre. Y qué hermoso es poder compartir el cansancio también, ¿no?
Qué hermoso es poder estar cansados juntos, sin presión, y escuchar a Dios y recibir de su paz, para que así podamos levantarnos mañana con todo el cansancio y tener fuerzas nuevas y recordar que soy de Dios y que aunque puedo sentirme perdido, aunque puedo sentirme lejano, de Dios no me pierdo nunca. Y si nos levantamos todos los días con eso, entonces no nos vamos a perder. Podemos cometer errores, equivocarnos, pecar, pelearnos entre nosotros, pero de Dios no nos separamos nunca. Y eso es lo que Jesús está defendiendo con los judíos en el templo, en el lugar donde más se rechaza a las personas, en donde los sacrificios se hacen por dinero, en donde la diferencia entre el pobre y el rico depende la bendición de Dios. En ese lugar de injusticia religiosa, Jesús está defendiendo la igualdad ante los ojos de Dios. Está defendiendo el amor irrestricto de Dios a todos y todas. Está defendiendo que el redil de Dios sobrepasa las paredes del templo. Y que aunque haya algunos que tratan de condenar a otros, aquí es Dios quien no condena. Porque ya lo vimos con el mismo Jesús en la casi lapidación de la mujer. Y sus palabras fueron muy claras: yo no te condeno, porque no vino a condenar, vino para que el mundo se salve por él. Y ese es nuestro camino. Ese es nuestro mandato. Y hacia allá vamos. Por eso es que a través de la fe en Cristo reconocemos y creemos que el Padre está en Él y Él en el Padre, lo cual significa que creemos en Dios a través de Cristo Jesús. Y que entendemos que su venida al mundo es aquello que da sentido a nuestra fe y que baja a Dios de los cielos para que podamos sentirlo en la cercanía de la fe y en la certeza de una vida vivida en Dios y para Dios. Es por eso que entendemos que Jesús hace las obras de su Padre. Y esas son las obras que tenemos que hacer nosotros. Ahí viene nuestro trabajo. Justo leíamos en el Evangelio de Juan, en el culto de Pentecostés, ¿no?, que Jesús decía que aquellos que van a contar con el Espíritu Santo de Dios, el Paráclito, van a hacer las mismas obras que yo y aún mayores, dice. Porque la fe nos inspira hacia la obra, nos inspira y nos estimula, nos motiva hacia el servicio y hacia la entrega en el amor. No podemos quedarnos enquilosados solo en la creencia. Debemos quedarnos en paz desde el servicio, el trabajo y la misión. Por eso, esta disputa teológica que viene desde la Reforma, ¿no?, de la salvación por la fe y la salvación por las obras, es en realidad un anacronismo que no conduce a nada, porque una fe sin obras no es fe. No podemos creer solamente y pensar que esa fe no hace nada en nosotros, porque entonces no es fe, es más una idolatría.
Si tenemos fe, no podemos hacer otra cosa que obrar y que buscar, amar y hacer lo correcto para el otro. Y hacer sentir que el otro es una oveja también de Dios, igual que yo. Y no para condenarla, sino para buscar amar. Aunque cueste, porque son desafíos cotidianos. Porque solo así, a través de nuestra misión, es que muchos van a creer. Y aquí quizás está este ejemplo de lo que aparece al final de los seguidores de Juan. Porque dice que Jesús va al otro lado del Jordán, lejos de allí, y muchos fueron a verlo y la gente decía, Juan no ha hecho ningún signo, pero todo lo que dijo de este hombre era verdad, ¿no? Y luego Jesús se muestra a sí mismo como aquello que Juan dijo. Y yo veo aquí una imagen de la misión. Las personas en general en el mundo entero escuchan de Jesús, especialmente en un mundo globalizado. Y muchas veces lo único que falta es que alguien actúe como Jesús, que viva como Jesús, para que aquel que ha escuchado de Jesús entienda que sí se puede creer en él. Y que esa fe nos transforma de tal manera que nos hace obrar como Jesús. Y en eso alimentamos la esperanza y la fe de otro, que ha escuchado de Jesús, pero que no le alcanza para creer todavía, porque solo ha visto la parte mala de la iglesia, solo ha visto la discriminación, solo ha visto la condena, y no nos ha visto a nosotros como forjadores del regalo y la gracia de Dios, como aquellos que han sido moldeados por la fe en Dios, por aquellos que obran, desafiándose cada día con sus tentaciones y pecados y egoísmos, buscando abrir el rancho de Dios para que quepan más ovejas. Y no que quepan las que nos caen bien o las que son iguales a nosotros, sino que entren las que tienen que entrar solamente, sin juicio ni condena. Nosotros somos aquellos que hablan de Cristo y también aquellos que practican a Cristo. Y para bien o para mal, muchos creerán o dejarán de creer por nosotros, por nuestro testimonio, y creo, sobre todo, nuestra alegría de vivir. Porque creo que muestra mucho más la paz con la cual vivimos cada día como cristianos que saberse toda la Biblia de memoria. Que muestra mucho más una vida en paz y una vida en la iglesia en paz que una vida con una fe segura, pero sin paz, a pesar de todas nuestras batallas y nuestras luchas. Por eso es tan hermoso vivir en comunidad, porque es ahí, en la comunidad, en donde realmente podemos entender esa paz en la cual vivimos en Dios. Que como siempre recordamos, no se refiere a esa paz en donde no pasa nada y estamos viendo tele todo el día y nadie nos molesta, sino que es esa paz que aunque haya guerra, yo puedo sentir paz en mi corazón porque Dios está conmigo.
Y desde esa paz lucho para superar las angustias, el cansancio, los estreses, las pérdidas y todo obstáculo que aún me queda por vivir. Porque si vemos a Dios como alguien que nos está probando, entonces vamos a hacer todo más pesado. Si vemos a Dios como aquel que te da la mano para levantarte y superar cada peligro de la vida, entonces ahí sí vamos a estar de la mano, cerca y sostenidos por Dios. Es por eso que muchos creyeron en Él, ya no solo por las obras, sino también por la predicación de otros. Y porque Cristo era consecuente entre la palabra y la obra. Y ahora, queridos míos, nos toca a nosotros a buscar, porque no es automático, a esforzarnos, desafiarnos, a ser creyentes que obran por la fe y para la fe, hacia el amor y practicando la misericordia de Dios. Pues que así sea en vuestra propia experiencia de fe. Amén. Maravilloso. Gracias, Jani. Es un desafío y debemos vivirlo con orgullo, no como un peso, sino como un regalo. Dios nos permite ser felices y cuando podemos servir, somos más felices todavía. ¿Mm? Así que no dejemos de hacerlo y apoyémonos mutuamente. ¿Mm? Para que nadie se quede solo. Les pido que oren por Karen, que estaba un poquito enfermita, les mandó muchos cariños, así que próxima semana se va a integrar con nosotros nuevamente. Parece con mucha gripe. Y lean, por favor, Juan 11, porque ahora en la experiencia de la reanimación de Lázaro, vamos a ver lo que es un poco la resurrección, la vida. Viene muy, muy profundo y lleno de sentido este maravilloso capítulo de Juan. Bueno, como todos los capítulos de Juan, pero Juan 11 en particular es uno que a veces incluso cuesta leer. ¿Mm? Así que démosle una buena vuelta para que vengamos bien preparados. Traigan sus dudas y todo lo que necesitemos aquí ver para la reunión. ¿Mm? Bien. Si no hay más por el momento, entonces los invito a tener un momento de oración. Oremos. Ya, okay. Gracias, Señor, por toda tu bondad,
porque has enviado a tu Hijo al mundo para mostrarnos el camino de la vida y que a través de él tú movilizas esa vida hasta la máxima expresión en la vida eterna. Permítenos gozar de esa maravillosa experiencia hoy mismo y que sintamos cada respiro con el cumplimiento de esa promesa tuya hacia una vida inextinguible en este mundo. Con la certeza de que porque tú estás con nosotros, entonces nada ni nadie puede arrebatarnos de tu mano, porque solo tú tienes el poder y porque ese poder nos muestra tu amor. Enséñanos a vivir en ese amor y a practicarlo cada día con nuestros hermanos y hermanas, en la vida cotidiana, al salir del hogar, en el trabajo, en la calle, en todo momento, para que podamos ser instrumento tuyo y así, a través de la fe y las obras de esa fe, poder estimular el conocimiento de Cristo en muchos que aún dudan o que no han encontrado aún esa experiencia luminosa que es tenerte en sus vidas. Utilízanos para ello, Señor, y que cada uno y cada una pueda hacer luz en las oscuridades de este mundo. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos y confiamos sabiendo que tú nos amas. En nombre de tu Hijo Jesús, con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, si en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Una vez más, muchas gracias, Rudy. Estuvo maravilloso. A ustedes, que tengan una linda semana. Que llegue bien a casa. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno verlos a todos. Cada vez se nos llena más esta sala maravillosa del Zoom. Así que sigamos unidos y no nos perdamos porque esto hace bien, queridos. Nos hace bien. Sí. Maravilloso. Maravilloso, sí. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Gracias. Buen retorno a casa. Gracias.